Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy me emociona muchísimo compartir con ustedes una historia que estoy segura tocará sus corazones y les recordará la belleza del amor verdadero. Como dice el título, vamos a sumergirnos en el conmovedor acto de amor de Ozge Gurel y lo que hizo por Serkan Ayolu. Prepárense porque la historia es realmente inspiradora. Para aquellos que son nuevos por aquí, déjenme darles una breve introducción. Este canal es un espacio dedicado a explorar el fascinante mundo de las celebridades, especialmente del entretenimiento turco. Aquí nos encanta analizar las historias detrás de las estrellas, descubrir sus triunfos, sus desafíos y, por supuesto, las historias de amor que nos hacen suspirar. Y hablando de historias de amor, ¿quién no conoce a Ozge Gurel y Serkan Ayolu? Son una de las parejas más queridas y admiradas del mundo de las telenovelas turcas. Su historia de amor, que comenzó en el set de grabación y floreció ante nuestros ojos, es un verdadero cuento de hadas moderno. Esas historias que nos hacen creer en la magia, en las conexiones especiales que trascienden la pantalla y que nos recuerdan que el amor verdadero sí existe. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este conmovedor relato, quiero hacerles una pequeña petición. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que tanto me apasiona y que espero que a ustedes también les guste. Al suscribirse no se perderán ninguno de los vídeos nuevos que publico. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. La historia de Ozge y Serkan es un cuento de hadas moderno, ¿no creen? Se conocieron en el set de la serie Kiraz Mevsimi, Amar es Primavera, una telenovela que conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. La química entre ellos era tan palpable, tan intensa, que era imposible no notar que algo especial estaba sucediendo. Y no me refiero solo a la química que se veía en la pantalla, la que era parte del guión, sino a algo más profundo, algo auténtico, algo real. Desde el principio los fanáticos notamos esa complicidad, esa conexión, esa forma en que se miraban, esas miradas que hablaban sin palabras, que decían más que cualquier guión. Esas miradas que revelaban cariño, admiración y, por supuesto, un enamoramiento incipiente que pronto florecería. Y como era de esperar, su amor trascendió la ficción. Comenzaron a ser vistos juntos en eventos, en las calles, y los rumores sobre su relación se hicieron oficiales. Y fue una gran noticia. Los fanáticos que habían sido testigos de la chispa en la pantalla, celebraron este romance que se hacía realidad. Su relación no se mantuvo solo en el ámbito privado. Compartieron momentos hermosos en sus redes sociales, en entrevistas y en eventos públicos. Y así los seguidores pudieron ir conociendo más de esta pareja tan especial. Se notaba el respeto mutuo, la admiración y el apoyo constante que se brindaban. Eran una pareja que se complementaba, que se hacía más fuerte junta. Pero hoy, no vamos a hablar tanto de su relación en general. Hoy vamos a centrarnos en un momento muy especial, en un gesto muy significativo que Ozge tuvo para Serkan, un acto de amor que, en mi opinión, define perfectamente lo que es el amor verdadero. Hablamos de un acto de amor que no solo demuestra el cariño que se tienen, sino también la admiración, el respeto y el apoyo incondicional que se profesan mutuamente. Un acto que nos enseña una lección invaluable sobre las relaciones y sobre cómo cuidar a la persona que amas. Como sabemos, el mundo del espectáculo, especialmente el de la televisión y el cine, puede ser muy exigente. Las agendas apretadas, los rodajes interminables, los viajes constantes, la presión de mantener una imagen impecable, las críticas, las expectativas. Todo esto puede ser agotador, tanto física como mentalmente. A veces puede afectar la salud emocional y mental, generando estrés, ansiedad y agotamiento. Y es aquí donde la importancia de tener una pareja que te entienda, que te apoye y que esté ahí para ti en los momentos difíciles se vuelve crucial. Pues bien, un día, Serkan estaba pasando por un momento complicado. No voy a entrar en detalles específicos porque no es mi intención divulgar información personal ni ser sensacionalista, pero digamos que estaba experimentando un periodo de estrés y agotamiento, tanto a nivel profesional como personal. Estaba lidiando con proyectos exigentes, con las demandas de la fama, y con desafíos personales que inevitablemente afectaban su bienestar.
En esos momentos el apoyo de Ozge fue fundamental. Fue su ancla, su refugio, su mayor fortaleza. ¿Y qué hizo Ozge? No sé él. Imitó a darle palabras de aliento, que ya de por sí son importantes y reconfortantes. No se conformó con ofrecerle su hombro para llorar o sus oídos para escuchar. Fue mucho más allá. Tomó una decisión que demostró su compromiso y su amor por Serkan, decidió priorizarlo. Priorizar su bienestar, su salud mental y su felicidad. Y esto, amigos míos, es lo que realmente define un acto de amor genuino. ¿Qué hizo exactamente? Primero, adaptó su agenda. Redujo sus compromisos profesionales, aunque significara sacrificar algunas oportunidades, algunas ofertas de trabajo y algunos proyectos en los que ya estaba involucrada. Esto no fue una decisión fácil, ya que como actriz, cada oportunidad cuenta, y cada proyecto es una oportunidad para crecer profesionalmente. Pero Ozge entendió que el bienestar de Serkan era más importante que cualquier oportunidad laboral. En segundo lugar, dedicó tiempo a estar presente. Estuvo a su lado, escuchándolo, comprendiéndolo, apoyándolo incondicionalmente. Se convirtió en su confidente, en su refugio, en su mejor amiga. Le brindó el espacio y la tranquilidad que necesitaba para procesar sus emociones, para reflexionar sobre lo que estaba sucediendo y para encontrar la fuerza para salir adelante. Se centró en hacerle sentir amado y valorado. Preparaba sus comidas favoritas, le organizaba salidas relajantes, y simplemente pasaba tiempo con él, disfrutando de su compañía y haciéndole saber que no estaba solo. Se convirtió en su apoyo emocional, en la persona que lo ayudaba a lidiar con el estrés y la presión, y en la que le recordaba su valía. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más conmovedora. Porque no se trató solo de palabras y de gestos superficiales. Ozge entendió que Serkan necesitaba más que eso. Necesitaba tiempo, necesitaba espacio, necesitaba sentirse comprendido y amado incondicionalmente. Necesitaba saber que no estaba solo, que tenía a alguien a su lado que lo apoyaba sin juzgarlo. Y ella le dio todo eso. La prensa y los medios de comunicación, por supuesto, se dieron cuenta de este cambio. Notaron que Ozge estaba un poco más ausente de los eventos sociales, que estaba un poco menos activa en redes sociales, y que estaba más centrada en su vida personal. Comenzaron a especular, a preguntar, a buscar respuestas. Algunos medios, con la ligereza con la que suelen tratar estos temas, insinuaron que Ozge estaba sacrificando su carrera por amor, que estaba renunciando a oportunidades. Pero la realidad era muy diferente. Ozge no estaba sacrificando nada. Estaba invirtiendo en lo más valioso que tiene, su relación, su amor, su felicidad. Estaba demostrando con acciones concretas que el bienestar de Serkan era su prioridad. Estaba demostrando que el amor verdadero implica un compromiso genuino, un apoyo incondicional y la disposición a estar presente para el otro sin importar las circunstancias. Y la verdad es que el tiempo le dio la razón. Con el apoyo incondicional de Ozge, Serkan logró superar ese momento difícil. Pudo reflexionar sobre sus desafíos, encontrar soluciones a sus problemas y recuperar su equilibrio emocional. Recuperó su energía, su entusiasmo, y volvió a brillar en el mundo del espectáculo. Y por supuesto su relación se fortaleció aún más. La confianza entre ellos se afianzó, y el amor que sentían el uno por el otro se hizo más profundo y más sólido. La prensa, que al principio había sido escéptica, terminó por reconocer la importancia del gesto de Ozge. Se dieron cuenta de que su decisión no había sido un sacrificio, sino una inversión en la felicidad de ambos. Y así la historia de Ozge y Serkan se convirtió en un ejemplo inspirador de amor verdadero y de apoyo incondicional. ¿Y qué podemos aprender de esta conmovedora historia? Que el amor verdadero no se trata solo de romanticismo y de gestos espectaculares. Se trata de compromiso, de apoyo incondicional, de estar ahí para el otro en los momentos buenos y en los malos. Se trata de priorizar el bienestar de la persona que amas, incluso por encima de tus propios intereses. Se trata de ser un equipo, de caminar juntos por la vida, afrontando los desafíos y celebrando los éxitos. El amor verdadero es un acto de servicio. Es la voluntad de dar, de sacrificar, de estar presente para la persona que amas, sin esperar nada a cambio. Es la capacidad de poner las necesidades del otro por encima de las propias, sin perder de vista la propia individualidad. Ozge Gurel, con este gesto, nos dio una lección de amor invaluable. Nos demostró que el amor verdadero es un acto, no solo una palabra.
Que se demuestra con acciones, con sacrificios, con dedicación, y con el compromiso de estar presente para el otro. Y su historia con Serkan es un ejemplo inspirador de lo que significa amar de verdad. Nos enseñó que a veces el gesto más romántico es simplemente estar ahí, incondicionalmente, para la persona que amas. Esta historia nos recuerda que las relaciones significativas requieren trabajo, dedicación y sobre todo, mucho amor. Nos enseña que el amor verdadero no es solo sentir mariposas en el estómago, sino también ser un apoyo, un refugio, un confidente y un compañero de vida para la persona que amas. Y nos recuerda que a veces, la mayor muestra de amor es priorizar el bienestar del otro, incluso por encima de nuestras propias ambiciones. Es una historia que nos anima a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo amamos y cómo nos dejamos amar. Nos invita a preguntarnos si estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a nuestros seres queridos, a estar presentes en sus momentos de dificultad y a celebrar sus éxitos con alegría. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿No es hermosa? A mí me emocionó mucho y me hizo reflexionar profundamente sobre la importancia del amor, del apoyo y de la conexión en nuestras vidas. Me recordó que en un mundo que a menudo nos exige y nos presiona, es fundamental tener a alguien a nuestro lado que nos entienda, que nos acepte y que nos ame incondicionalmente. Espero que este vídeo les haya gustado y que se hayan sentido inspirados por la historia de Özge y Serkan. Si les gustó, no olviden dejar un me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Creen que el acto de Özge es un ejemplo de amor verdadero? ¿Qué opinan sobre la importancia del apoyo en una relación? ¿Han experimentado ustedes algo similar en sus propias vidas? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.